Corazones abiertos, basado en 2 Corintios, viviendo la autenticidad, la reconciliación y el poder transformador de Dios en 2 Corintios. Como manera de introducción, podemos mencionar un poco sobre lo que era Corinto. Era una ciudad puertaria en Grecia, famosa por su comercio, riqueza y diversidad cultural. Tenía problemas de división interna, inmoralidad y cuestionamientos a la autoridad de Pablo. También podemos hablar un poco de Macedonia. Era la región donde Pablo estuvo predicando y desde donde escribió esta carta. Ejemplos como los macedonios se mencionan por su generosidad a pesar de su pobreza. También podemos mencionar Jerusalén, que el cual era el destino de la colecta para los necesitados, lo que es un símbolo de unidad entre iglesias gentiles y judías. Como objetivo general del manual de estudio de 2 Corintios, los estudiantes comprenderán profundamente el mensaje central de 2 Corintios, la obra transformadora del Espíritu, el ministerio de la reconciliación y la fortaleza divina en medio de la debilidad humana, para que puedan vivir con integridad, esperanza y compromiso en su vida cristiana y servicio ministerial. Como manera de introducción, la segunda carta a los Corintios es una de las cartas más sinceras y emotivas del apóstol Pablo, escrita a una iglesia llena de desafíos internos y confusión espiritual. Esta carta revela el corazón pastoral de Pablo mientras defiende su ministerio, anima a la reconciliación y guía a los creyentes a una vida centrada en Cristo. A lo largo de sus capítulos, Pablo muestra que el sufrimiento y la debilidad no son señales de derrota, sino oportunidades para experimentar el consuelo, la gracia y el poder de Dios. Este manual busca guiar a los estudiantes a través de estas enseñanzas, ayudándoles a comprender que la vida cristiana no se vive por fuerza humana, sino por la obra del Espíritu en corazones entregados. Estudiar 2 Corintios es entrar en una conversación honesta sobre la fe en tiempos difíciles, aprender a ver la gloria de Dios en nuestra fragilidad y descubrir el llamado a vivir reconciliados y en servicio humilde. Cada lección del manual está diseñada para profundizar en los temas centrales de la carta, aplicarlos a la vida diaria y fortalecer el carácter y la madurez espiritual del creyente. Esperamos que este estudio despierte en cada estudiante un mayor deseo de conocer la gracia de Cristo y reflejar su gloria en todo lo que hace. Como primera lección podemos encontrar la consolación de Dios y el perdón que restaura, basado en 2 Corintios capítulo 1 y 2. El objetivo es que los estudiantes comprendan cómo Dios consuela en medio del sufrimiento y cómo este consuelo nos capacita para consolar a otros. Además, que identifiquen la importancia del amor, la empatía y el perdón en la restauración y la unidad dentro de la comunidad cristiana. Como puntos principales podemos mencionar en 2 Corintios 1 del 3 al 11, Pablo muestra a Dios como Padre de misericordias y explica que los sufrimientos tienen propósito. Enseñar a depender de Dios, el consuelo que recibimos no es solo para nosotros, sino para fortalecer también a otros. También resalta el valor de la oración en tiempos difíciles. En 2 Corintios 1 del 12 al 22, Pablo defiende su sinceridad en el ministerio y explica que sus decisiones no fueron por ligereza, sino por amor a la iglesia. Recuerda que Dios sostiene a los creyentes, los ha sellado con su espíritu y los afirma en Cristo. En 2 Corintios 2, del 1 al 17, se nos habla de un miembro de la iglesia que había sido disciplinado. Ahora debía ser perdonado y consolado para que no fuera consumido por la tristeza. Pablo enseña que la disciplina bíblica busca restaurar, no destruir. Además, los creyentes son fragancia de Cristo llevando su mensaje con sinceridad. Esto nos enseña que cuando una persona sea disciplinada en nuestras iglesias, no solo debemos de imponer una disciplina, sino que debemos de buscar la forma en la que esta persona pueda ser restaurada nuevamente a través del consuelo que Dios da.
Como segunda lección podemos mencionar la transformados por medio del Espíritu, la gloria del nuevo pacto, basado en 2 Corintios capítulo 3, 4 y 5. El objetivo es que los estudiantes comprendan la superioridad del nuevo pacto y cómo el Espíritu Santo transforma sus vidas, capacitándolos para reflejar la gloria de Dios en su carácter, decisiones y relaciones diarias. En 2 Corintios 3, del 1 al 6, Pablo contrasta la suficiencia que viene de Dios con las cartas de recomendación humanas, comunes en la sociedad grecorromana. Mientras que las cartas humanas buscaban validar a un mensajero, Pablo enfatiza que su ministerio no depende del reconocimiento humano, sino del Espíritu de Dios escribiendo en los corazones de los creyentes, mostrando que la transformación espiritual es vital en la vida cristiana. En 2 Corintios 3, del 7 al 18, Pablo compara la gloria del antiguo pacto que se desvanecía, representada por Moisés, con la gloria del nuevo pacto que permanece y se refleja en los creyentes a través del Espíritu. Mientras Moisés debía cubrir su rostro por el resplandor de la gloria, los creyentes hoy experimentan una transformación continua que los capacita para reflejar la gloria de Dios de manera visible. En 2 Corintios 4, del 1 al 6, Pablo habla de predicar el Evangelio con integridad, es decir, vivirlo, sin adulterar el mensaje, comparando la luz de Cristo con la creación de la luz en Génesis 1:3. Quienes han recibido la luz ven claramente la gloria de Cristo y son llamados a compartirla con sinceridad. En 2 Corintios 5, del 1 al 10, Pablo habla de la esperanza en un cuerpo celestial y cómo los creyentes viven con esta expectativa. Esta esperanza motiva a vivir confiado en el tribunal de Cristo y enfocarse en lo eterno. Como siguiente clase, reconciliación, pureza y relaciones saludables, 2 Corintios 6 y 7. El objetivo es que los estudiantes comprendan el llamado de Pablo a la reconciliación y a la santidad, aprendiendo a vivir en pureza, mantener relaciones saludables y aplicar estos principios en su vida personal y ministerial. En 2 Corintios 6, del 1 al 2, Pablo cita a Isaías 49:8 para enfatizar que el tiempo de la redención mesiánica ha llegado en Cristo. Destaca la urgencia de la reconciliación y la importancia de hablar intrépidamente en el momento oportuno, tal como hacían los sabios griegos en sus debates. Esto nos recuerda que la oportunidad de recibir la gracia de Dios no debe retratarse. En 2 Corintios 6, del 3 al 10, Pablo describe cómo no da motivo de tropiezo a nadie para que su ministerio no sea desacreditado. Luego enumera sus sufrimientos y virtudes, mostrando su dedicación al ministerio de la reconciliación. Este estilo de listar adversidades y virtudes era usado en la sociedad grecorromana para demostrar sinceridad y autenticidad en la enseñanza. En 2 Corintios 6, del 14 al 7:1, Pablo llama a no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Como creyentes, somos templo de Dios y debemos vivir en pureza, separados del pecado y de la idolatría, acercándonos a Dios en cuerpo y espíritu. Este principio no solo significa distanciarse del mundo, sino cultivar una vida que refleje la santidad de Dios. En 2 Corintios 7, del 2 al 4, Pablo pide a los corintios abrir sus corazones, mostrando que la reconciliación entre creyentes refleja la reconciliación con Dios. Este modelo de liderazgo basado en confianza y sinceridad fortalece la unidad en la iglesia y en nuestras relaciones personales. En 2 Corintios 7, del 5 al 16, Pablo muestra cómo el consuelo que recibió de Tito fue resultado del arrepentimiento genuino de los corintios. El arrepentimiento y la reconciliación producen restauración, gozo y fortalecen la comunidad de creyentes. Pablo nos muestra que la importancia de relaciones saludables en el cuerpo de Cristo mediante la reconciliación, la pureza y el afecto mutuo, al vivir de manera íntegra, reflejamos la santidad de Dios y fortalecemos nuestra comunidad. Animamos a los estudiantes a practicar la franqueza, el amor y la reconciliación en todas sus relaciones. Como siguiente lección tenemos la generosidad que refleja a Cristo, basado en 2 Corintios 8 y 9. El objetivo es que los estudiantes comprendan la importancia de la generosidad cristiana como expresión del amor de Dios, reconociendo que dar con alegría y de manera voluntaria fortalece la unidad del cuerpo de Cristo y refleja el ejemplo de Cristo en sus vidas.
En 2 Corintios 8, del 1 al 5, Pablo utiliza el ejemplo de las iglesias de Macedonia como modelo de generosidad en medio de la adversidad. Aunque los macedonios no eran ricos, su disposición a dar con alegría los convierte en un ejemplo digno de imitar. Esta actitud demuestra que la generosidad no depende de la abundancia, sino de un corazón lleno de fe y gratitud. Pablo relaciona esta generosidad con la unidad en el cuerpo de Cristo, donde cada creyente participa del bienestar de los demás. En 2 Corintios 8, del 9 al 12, Pablo presenta el ejemplo de Cristo como el modelo supremo de generosidad. Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos espiritualmente. Este acto demuestra que la verdadera generosidad no se mide por los recursos materiales, sino por la disposición del corazón y el sacrificio voluntario. Pablo también recalca la importancia de dar de manera voluntaria y sincera, no por obligación, porque Dios valora más la actitud que la cantidad. En 2 Corintios 9, del 6 al 9, Pablo enseña el principio espiritual de la siembra y la cosecha. Quien siembra generosamente cosechará abundantemente. Este principio se aplica a la generosidad cristiana, mostrando que Dios bendice a quienes dan con alegría y sin coacción. La generosidad produce fruto tanto en el que da como en el que recibe, fortaleciendo la fe, el amor y la gratitud hacia Dios. En 2 Corintios 9, del 10 al 15, Pablo asegura a los corintios que Dios les proveerá para que puedan seguir siendo generosos. Su generosidad no solo suplirá las necesidades materiales, sino que también traerá gloria a Dios y fortalecerá los lazos entre los creyentes. De esta manera, la generosidad se convierte en una herramienta para la edificación del cuerpo de Cristo y en una expresión visible de la fe. Como siguiente lección tenemos el poder de Dios en la debilidad humana, 2 Corintios 10, 13. El objetivo es que los estudiantes comprendan que la verdadera fortaleza en la vida cristiana proviene de la dependencia de Cristo y no de apariencias externas, reconociendo cómo Pablo defiende la verdad del Evangelio, su autoridad apostólica y el poder de Dios revelado en la debilidad humana. En 2 Corintios 10, del 1 al 6, Pablo responde a las acusaciones de debilidad usando la mansedumbre y ternura de Cristo. La apariencia física de Pablo no era impresionante y la cultura grecorromana valoraba la retórica y la presencia poderosa. Sin embargo, Pablo enseña que la verdadera batalla no es externa ni retórica, sino espiritual. Dios derriba argumentos y fortalezas mediante su poder. Esto muestra que defender el Evangelio no depende de elocuencia humana, sino del carácter de Cristo en nosotros. En 2 Corintios 11, del 16 al 33, Pablo utiliza una sátira literaria para exponer la superficialidad de los superapóstoles. En lugar de jactarse como ellos, enumera sus sufrimientos, azotes, peligros, hambre, naufragios. Pablo ridiculiza la idea de que la autoridad espiritual se demuestre con grandeza humana, mientras los filósofos grecorromanos se enorgullecían de soportar adversidades para resaltar su fuerza. Pablo se gloría en lo contrario, su debilidad, porque en ella se evidencia su servicio auténtico a Cristo. En 2 Corintios 13, del 5 al 6, Pablo llama a los corintios a examinarse a sí mismos. La cultura filosófica ya valoraba la autoevaluación, pero Pablo la convierte en un acto espiritual. Verificar si Cristo está verdaderamente en ellos. Pablo recalca que el poder de Cristo se revela en la debilidad, no en la autosuficiencia. Esta invitación al autoexamen guía al creyente hacia una vida de integridad, humildad y dependencia continua del poder de Dios. En fin, podemos decir que la carta segunda a los Corintios es una fuente de admiración que nosotros los creyentes debemos de utilizar para poder aprender a vivir como vivió el apóstol Pablo. Un ejemplo de humildad y sobre todo un ejemplo de dejar que Cristo sea quien obre a través de nosotros. Gracias y bendiciones.